Bien, chicos, ahora sí ya vamos a empezar así con el sexo. Aquí en esta parte que les puse aquí, tienen que relacionar las enfermedades que van a estar en la cascada de la coagulación. Ya sé que la cascada de la coagulación es muy vieja, pero de todos modos nos sirve como modelo para entender cómo funciona todo esto. Entonces, en patologías que nos lleguen a afectar la vía intrínseca o que en el laboratorio veamos cosas raras en el TPTA, en el tiempo el de prototrombina activada parcial, van a ser las hemofilias y la enfermedad de von Willebrand, ¿ok? Ahora, si les preguntan, ¿qué cosas pueden alterar el TP? Enfermedades, acuérdense, siempre enfermedades del hígado. Entonces, lo primero que piensen va a ser una cirrosis. También la CID se ve relacionado con alteraciones del tiempo de protrombina. Y otra, la deficiencia de la vitamina K. Acuérdense que la vitamina K va a ayudar a algunos factores de la coagulación. ¿Se acuerdan cuáles son los factores de la coagulación dependiente de la vitamina K? 7, 9 y 7, 10. 9, 10 y otro, ¿no? Les falta otra, ya casi, ya casi. Y 11. El 2, el 2, No, sí, es el 2, el Ah, 7, el el 9. 9 y el 10. Entonces, de estos factores de coagulación, ¿cuáles dependen del TP? Entonces, 7. el 7. Sí, específicamente es el 7. De hecho, en la cascada pueden ver que se ve así, 7 y luego se transforma en 7A. Entonces, es muy importante aquí porque la vía extrínseca es muy pequeña. Entonces, si nos falta la vitamina K, pues el único factor que nos va a ayudar a la vía extrínseca no va a estar. Entonces, va a haber problemas. Y pues pues el hígado produce pues este factor de la coagulación, el 7, entonces en la cirrosis pues no se va a producir. Nomás quédense con eso. Bien, ahora sí, ya vamos a empezar con la primera enfermedad de las tres. Esta va a ser la trombocitopenia inmune. Bien, antes de empezar, hay que recordar que la trombocitopenia inmune va a tener una clasificación que va a ser la primaria y la secundaria. La primaria es un diagnóstico de descarte. La trombocitopenia inmune primaria es porque ya no dimos con otra cosa y de alguna manera se dio. Entonces, esta es como medio desconocida, por así decirlo. La secundaria sí se debe a cosas, por ejemplo, a fármacos, a infección de VIH, infección de hepatitis C y B, lupus y leucemia linfocítica crónica. Entonces, si nos llega un paciente así con púrpura, pero no tiene nada de esto, y ya se descartó todo, hay que decir que es una trombocitopenia inmune primaria. Bien, entonces, ¿de qué se trata esta trombocitopenia inmune primaria? Es una patología inmune en la que hay destrucción de plaquetas y una producción deficiente. Entonces, ¿cómo van a estar estas personas con las plaquetas muy bajas? ¿Sale, vale? Se refiere a que hay menos de 100,000 plaquetas sin alguna etiología clara. Y pues obviamente nos va a afectar a la hemostasia primaria. Acuérdense que la hemostasia primaria se va a formar el tapón plaquetario, es cuando van a llegar las plaquetas. Entonces, cuando se están destruyendo las plaquetas, pues no va a haber tapón plaquetario. Entonces, si les preguntan, ¿en dónde se va afectada la trombocitopenia inmune primaria? Van a decir que en la hemostasia primaria. Nota, la trombocitopenia inmune primaria es un diagnóstico de exclusión. O sea, primero tenemos que dar con otra cosa. Tenemos que ver que nuestro paciente no tenga VIH, no tenga lupus, no tenga alguna leucemia. Si ya no se dio con nada, ahora sí ya le podemos poner el apellido de que es una primaria. ¿Cuál es la etiología de estos? ¿A quiénes son los que van a destruir a nuestras plaquetas? Pues en sí van a ser anticuerpos que va a producir el cuerpo y que los van a dirigir pues a las plaquetas. El antígeno que está relacionado con la destrucción de estas plaquetas va a ser la IgG. Como ya hemos visto, también la IgG pues, va a participar en muchas otras reacciones, como en las reacciones adversas, en las reacciones hemolíticas tenía que ver el IgG, o en la eritroblastosis fetal por incompatibilidad también tiene que ver la IgG. Entonces la IgG se podría decir que es muchas veces el villano de estas enfermedades. Esta hemólisis de plaquetas va a ocurrir de forma extracelular, así como hemos visto en las anemias hemolíticas que ocurren en el vaso o en el hígado. Aquí también se va a ver eso, las plaquetas van pues, a destruirse principalmente en el vaso y de forma secundaria en el hígado por esta inmunoglobulina. La epidemiología. Aquí la epidemiología sí necesitan poner muy atención. La trombocitopenia inmune nos puede dar en cualquier etapa de la vida, a los niños, a los adultos y a los ancianos.
pero hay unos grupos poblacionales en los que va a destacar más. En el caso de los niños va a ser igual, tanto niños o niñas, pero se ve que hay una máxima incidencia entre los 2 a los 5 años. Ahora, en la fase de los adultos, como la de nuestra edad, esta ya va a prevalecer más que nada en las mujeres, de entre 20 a 40 años. La razón de esto es porque las mujeres tienen un sistema inmune mejor que los hombres. Recuerden que la mujer en edad fértil va a tener un sistema inmune, todo esto para proteger la fertilidad, pero de forma adversa ese sistema inmune muchas veces les puede provocar otras enfermedades como el lupus, la artritis y en este caso la trombocitopenia inmune. Así que si en algún caso les ponen de alguna mujer como de 20 a 40 con púrpura, en este parcial piensen en esta enfermedad. Como vemos, la prevalencia es mucho mayor en las mujeres, es de 3 a 1. Y en el caso de los ancianos ya se empareja todo. Lo puede dar tanto a hombres como a mujeres. Miren, esta es la fisiopatología. Podría parecer muy compleja, pero la vamos a desglosar de la forma más fácil. Aquí vamos a tener a nuestro hígado y aquí a nuestro vaso, el lugar donde ocurre toda la destrucción. Entonces, esto que ven aquí son nuestras plaquetas. Por alguna razón, el sistema inmune va a empezar a producir pues estas inmunoglobulinas que se llaman antiplaquetas. Se van a dirigir, se van a unir a las plaquetas en la circulación y cuando lleguen aquí al hígado o al vaso, las van a detectar los macrófagos y las van a destruir. Los macrófagos son los que van a detectar las plaquetas con inmunoglobulinas y ahí se van a encargar de su destrucción. ¿Qué otra cosa ocurre? Que aquí los linfocitos helper o los T se dan cuenta de que hay muchas inmunoglobulinas atacando estas células. Entonces el cuerpo piensa que las plaquetas son células extrañas y manda otros avisos a más células y a más linfocitos B para que sigan produciendo más inmunoglobulinas antiplaquetarias para destruir pues a estas células. Y ya les había dicho que hay plaquetopenia, o sea, destrucción de las plaquetas, pero también se van a llegar inmunoglobulinas a la médula ósea para que en el megacariocito ya no se empiecen a producir. Si recuerdan, ¿no?, que el megacariocito es el precursor de las plaquetas. Entonces va a afectar estas inmunoglobulinas tanto a plaquetas como a su precursor, que es el megacariocito. Miren, aquí está la clínica. La clínica es muy importante para poder diferenciarla de una hemofilia o de la enfermedad de von Willebrand. Como podrán ver en este parcial, todas las enfermedades tienen síndrome hemorrágico. En sí, no va a predominar tanto la anemia o la neutropenia por su deficiencia en producción, sino como es un trastornos hemorrágicos o de destrucción, siempre va a predominar el síndrome hemorrágico. Entonces, ¿qué podemos ver en un síndrome hemorrágico? Pues ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Hemorragias mucocutáneas en las mucosas orales, como en este caso de aquí de esta señora, que vemos que también tiene una glositis atrófica con esas señales de púrpura. Por lo general, cuando llegan a consulta y se ha descrito en artículos que es por lo que llegan, porque empiezan a notar que en la cavidad oral hay así estas manchas moradas, ¿ok? Segunda, van a ver petequias y púrpuras cuando se llegan a fusionar estas petequias. Como en el caso de aquí de esta pierna, vemos que hay muchas petequias, mucho puntillo, pero cuando se fusionan, pues toda la extremidad se podría ver morada. Entonces eso ya es una púrpura. Y otros síndromes hemorrágicos que ya hemos visto va a ser la epistaxis, la gingivorragia, las bullas y la hepatoesplenomegalia. ¿Por qué? Pues porque ahí está ocurriendo la destrucción de las plaquetas. Miren, esta es una imagen de una bulla hemorrágica. Como pueden ver, es así como una bola negra en la piel, así como un superlunar, pero básicamente todo eso está lleno de sangre. Pues que no hubo una correcta hemostasia porque hubo deficiencia de plaquetas y se quedó almacenada en la malla tisular. Y pues de cierta manera ya se empezó a coagular. Miren, la trombocitopenia inmune primaria es característico de esto, para que se acuerden. Los pacientes siempre van a llegar manchados, van a llegar con un montón de cosas moradas en el cuerpo, no van a tener otra cosa más. Es lo más característico. Entonces recuerden, si les llega un niño o un adulto que tiene púrpuras en las extremidades, gingivorragias, piensen en una trombocitopenia inmune primaria.
Acuérdense, hay mucha hemorragia, van a llegar como si les hubieran pasado una brocha de pintura morada en los brazos. Para nosotros hacer el diagnóstico, primero tenemos que descartar otras causas. Ya saben que de inicio, como dijo el frotis, pues se pide un frotis y un hemograma, estudios de serie roja. Tenemos que ver que no tenga VIH, que no tenga virus de hepatitis B y C, y todo esto de aquí son estudios para reumatología. Ya ven que también se involucra de cierta manera el lupus, la artritis, cualquier enfermedad de la colágena, ¿ok? Entonces se pide todo. Y en el caso de la mielograma, pues para ver si no hay mielodisplasia. Súper importante y que sí o sí les van a preguntar va a ser el tratamiento de esta enfermedad. El tratamiento se va a basar en administrar inmunoglobulinas intravenosas y un corticosteroide. El mejor de los corticosteroides que pueden dar es la prednisona. Hasta ahora la prednisona ha sido el mejor corticosteroide porque tiene mejor efecto. Nos dijo el frotis que si no había dinero, que podríamos dar la metilprednisolona, que tiene un efecto del 80%. O en el caso de la dexametasona. Una persona que llega con esta enfermedad y le pones dexa, te puede dar de 2 a 3 semanas bien. Pero de primera intención, y si les ponen el examen, ¿cuál es el tratamiento? Pues básense en esto, en un corticosteroide. Y si le vienen las dos, pues ya, inmunoglobulina. Pero lo que más va a predominar aquí va a ser el corticosteroide, Miren, aquí les puse una imagen del tratamiento que está un poco más completo para entenderlo, por si se llega a poner más difícil el examen. Aquí en lo amarillo es el tratamiento inicial, un corticosteroide más inmunoglobulinas. ¿Qué corticoides? La prednisona, y aquí te marca que la dexametasona, o también si tienes metilprednisolona se lo puedes dar. Y pues las inmunoglobulinas, que de cierta manera se van a encargar de inhibir la destrucción de plaquetas mediadas por anticuerpos. Si eso no llega a funcionar y ya tenemos que nuestro paciente tiene con la enfermedad más de 3 meses, tenemos que pasar al segundo nivel, que son antagonistas de los receptores de eritropoyetina y el rituximab, que es un anticuerpo mononuclear. Pues se le va a dar durante un tiempo y si no llega a funcionar, como por otros 3 meses, ya tenemos que recurrir a una esplenectomía, porque ahí es donde ocurre pues la destrucción de todas las plaquetas por las IgG. Pero de primera línea, siempre va a ser aquí lo de amarillo. Que no se les olvide. ¿Y con la esplenectomía sí se soluciona? Se puede solucionar, pero pues todavía habría algo de hemólisis en el hígado. Por eso aquí se tiene que hacer un coadyuvante todavía con más fármacos. Porque pues no podemos quitar el hígado, sino pues es incompatible con la vida. Pero ya serían casos muy raros, en realidad sí hay buena remisión ya cuando se hace la esplenectomía. Va. Entonces, ¿quedó claro todo de la trombocitopenia inmune primaria? Quedó excelentemente claro, mi CEO. Vale. ¿De segunda línea qué era? Antagonista de los receptores de eritropoyetina y un rituximab. Ok. Nada más eso. Bien, vamos a pasar ahora con la segunda grupo de enfermedades que van a ser las hemofilias. Que de hecho las hemofilias yo creo que sí es de lo más preguntado en el examen. La patología anterior también, pero creo que predomina más las hemofilias. Entonces, de hemofilias vamos a tener 3 grupos. La hemofilia de tipo A, de tipo B y de tipo C. ¿En qué nos va a decir cuál es cuál? Pues en cuál nos va a decir, pues dependiendo de cuál factor esté deficiente. Aquí la que se tienen que aprender de cajón es la hemofilia A. ¿Por qué? Porque es la más común y predomina en el 80-85% de todas las hemofilias. Acuérdense, la hemofilia A hay deficiencia del factor 8. No se les puede olvidar. Aquí podemos ver en la epidemiología que la hemofilia A corresponde del 80 al 85%, de la hemofilia B desde un 12 a 15%, y la hemofilia C es de un 0.5%, o sea, es muy, muy, muy rara. De hecho, la hemofilia C se ve muy comúnmente en los judíos. Una comunidad que se llama Ashkar, que fueron los que desertaron de Jerusalén, en esto se ve este tipo de hemofilia, pero es bien, bien rara, no es muy, muy común. La más común es
¿Qué quiero que se queden aquí de generalidades de hemofilia? Es que la hemofilia A y la hemofilia B van a ser clínicamente iguales. Todo va a estar igual, solo que va a depender pues del factor. En la hemofilia A falta el 8 y en la hemofilia B falta el 9. Pero en sí, clínicamente son iguales. Si llega un paciente con síndrome de hemofilia, pues sí hay que descartar cuál es cuál. Lo más probable es que sea pues la hemofilia A. ¿En qué se diferencia la hemofilia C? Es que ahí sí es muy diferente. Por ejemplo, las hemofilias van a afectar exclusivamente a hombres. Y la hemofilia C, que es la que le da a los judíos, afecta por igual a hombres a mujeres. Nada, es que aquí no se ven afectadas las articulaciones. Pero bueno, ahorita vamos a ver cuál es la clínica de las hemofilias. ¿La A y la B es específicamente para hombres? Sí, hombres. Va, va, va. Había un artículo que decía que había mujeres que podían presentar algo de sangrado prolongado, pero en sí las mujeres controlan muy bien la hemofilia. Y ahorita vamos a ver esa parte de genética de por qué a las mujeres no les da. Bien, entonces aquí les puse pues otra parte que es de patologías asociadas en cuestión de qué nos va a afectar la hemostasia primaria, en el tapón plaquetario o en la hemostasia secundaria. Si ven la palabra fase fluida de la coagulación, significa cascada de la coagulación. La verdad es que esta fase fluida de la coagulación es un pedote, es mucho rollo. Se me hace más fácil explicarles con la cascada de la coagulación y creo que se entiende mejor. Entonces, vamos a decir por este momento que estos dos son sinónimos, ¿ok? Son diferentes modelos, pero en sí nos va a dar el mismo resultado. Va, va, va. Entonces, de patologías asociadas a la hemostasia primaria, vamos a tener que va a estar involucrada aquí cirrosis, deficiencia de vitamina K, C y D, enfermedad de von Willebrand y trombocitopenia inmune. Y de la secundaria, pues como no hay factores de la coagulación, no se va a dar bien esta cascada o esta fase fluida, pues va a ser las hemofilias. Ahora sí, aquí les voy a hablar específicamente de la hemofilia A, porque de hecho es igual que la B, pero como pues casi todos tienen hemofilia A, en esto nos vamos a centrar. ¿De qué se trata esta enfermedad? Básicamente es una diátesis hemorrágica. ¿Saben lo que significa una diátesis? Este término de aquí. La verdad no. Diátesis se refiere a que tú estás propenso a enfermarte de algo. Entonces, cuando dice diátesis hemorrágica, quiere decir que alguien está muy propenso a que se desangre. A eso se refiere. Entonces, esto es una diátesis hemorrágica debido a un problema genético. Es un problema recesivo ligado al cromosoma X en el que va a faltar este factor, el factor 8, que es el que vemos aquí, que está en la vía intrínseca. Y va a ser un problema de la cascada de la coagulación. O sea, de todo esto es lo que nos va a afectar. La hemostasia secundaria. La etiología es genética. Se debe a una mutación en el gen F8 que está en el cromosoma X. O sea, es un problema que está en los cromosomas sexuales. Es una enfermedad recesiva ligada al X. Aquí les puse este ejemplo. Tenemos estas dos personas, que es el padre y la madre. El padre está bien, pero la madre es portadora. Entonces, la madre es la que va a pasar los cromosomas principalmente a los hijos. Entonces, digamos que si tienen 4 hijos y 2 son varones, hay una probabilidad del 50% de que el gen, el cromosoma donde está la enfermedad, se lo llegue a pasar aquí al hijo. Y aquí, llama. Ya se quedó con hemofilia. Tomen muy en cuenta, las mujeres son portadoras. No van a presentar la enfermedad en casi el 99.9% de los casos. Pero, por ejemplo, si esta niña de aquí, que su mamá le pasó el cromosoma enfermo, cuando ella tenga hijos, hay una probabilidad de que su hijo esté como su tío. ¿Sale, vale? Va, va, va. Una probabilidad también del 50, ¿no? Sí, del 50. Va. Hay otro caso, por ejemplo, ¿qué tal si en esta pareja la madre está bien, pero el padre sí tiene hemofilia? Como pueden ver, el padre nunca va a pasar el cromosoma X porque nomás tiene uno. Su cromosoma X se lo va a pasar siempre a sus hijas. Entonces las hijas aquí sí van a ser 100% portadoras. Y entonces los nietos de este señor también tienen muchas altas probabilidades de que sus nietos sean hemofílicos como él. Como pueden ver, los hombres son los protagonistas de esta enfermedad. ¿Y qué es lo importante a lo largo de la historia? Que esto era considerada la enfermedad de la realeza. Como era muy común que los reyes o emperadores se casaran con sus hermanas,
era muy común que ocurriera una descendencia completamente de hombres con hemofilia. En este caso, los dos iban a estar afectados. Quiere decir que la mamá le iba a pasar todo a sus hijos y el papá le iba a pasar todo a sus hijas. Y luego estos dos hermanos se volvían a casar y se hacía todo un desmadre con la enfermedad. Este caso de aquí, esta familia, sí se refiere a una familia con hemofilia, los que vemos aquí. Quiere decir que de aquí, este señor y este niño, pues sí tenían hemofilia. Y todas las niñas de acá eran portadoras. ¿Cuál es la epidemiología? Acuérdense, va a afectar casi exclusivamente a hombres. ¿Por qué le digo casi exclusivamente? Porque como el problema está en los cromosomas X, las mujeres tienen dos cromosomas X. Quiere decir que si tenemos que está enfermo, pues el otro cromosoma puede hacer el paro y producir correctamente el factor 8. Pero en el caso de los hombres, que es XY, solo tiene un cromosoma y si ese está malo, pues ya no va a haber factor 8. ¿Ok? Te Entonces, acabo por de eso, contar la explicada, ni Pablito Ruiz se le rifa que como tú. ¿la aviento otra vez? No, yo sí la entendí Ah, fácil, vale. fácil. Vale, entonces aquí las mujeres llegan a controlar muy bien la enfermedad. En caso de que no le llegan a controlar, a lo mucho le sangra poquito la nariz cuando se pegan o cosas así, pero nada que ver con los hombres. Y recuerden, 70% se va a deber a herencia, porque su madre se lo pasó. Y el 30% son mutaciones de novo. Quiere decir que los dos padres estaban bien, pero por alguna extraña razón, en su proceso de embrionario, llegó a tener esta mutación y salió con hemofilia. Entonces, de 10 pacientes con hemofilia A, 7 va a ser por herencia y a lo mucho unos 3 porque mutaron de nuevo. Hay que recordar que la hemofilia no nada más es una sentencia de muerte así directa, vamos a tener grados y todo esto va a depender de qué tanto factor 8 vamos a tener. Aquí lo vamos a dividir en severo, moderado y grave. Esta escala nos va a decir qué tanto factor 8 vamos a tener en porcentaje. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay pacientes con hemofilia que tienen más factor 8 que otros. Por ejemplo, en el caso de la leve, tienen de un 5 a 40% de actividad de factor 8. Entonces van a tener por lo general estos pacientes que están en el grado leve, cuando los operan de una apendicitis o de algo así, se dan cuenta de que sangran mucho, pero sí coagulan después de un buen tiempo. Entonces de ahí es algo sospechoso. En el caso de la moderada, que ya tienen un factor 8 del 1 al 5%, o sea, aquí si se dan un golpecito con la pared o si les dan un balonazo, sí les puede llegar a aparecer un hematoma. O sea, están propensos a que un golpe por lesiones menores se haga un problema. Y ya los que tienen una hemofilia muy severa, que tienen menos del 1%, sí ya son muy características las hemorragias espontáneas. Ellos, los que están en severos, al caminar se les empiezan a llenar las rodillas de sangre, que se llama artrosis. ¿Sale, vale? Entonces, en estudios, siempre hay que pedir el factor 8 y ver qué tanto nivel tenemos. Si es mucho, si es más o menos, o si está leve. ¿Cuál es la clínica? Aquí tienen que ver muy bien los antecedentes. Tienen que saber la historia clínica del paciente. Posiblemente en los casos clínicos les pongan algo así. Por ejemplo, que en un antecedente de cirugía no paraba el sangrado. Por ejemplo, en una apendicitis. Le hicieron una apendicitis a un niño y ahí que es hombre, entonces puede tener hemofilia y no para el sangrado. Ahí puede ser sospechoso. Posiblemente esté en leve. Otra cosa, son antecedentes al nacimiento. El nacimiento es un proceso muy traumático y donde el niño pasa a través del canal vaginal, llega a estar muy comprimido, entonces puede haber hemorragias cerebrales al momento del nacimiento. Y otra cosa muy, muy importante es que hay antecedentes de articulaciones con edema en sangre. Es bien característico esto en los que tienen hemofilia severa, que las rodillas se les llegan a congestionar de sangre porque cuando van caminando, para ellos son unos traumatismos muy severos. Entonces, siempre fíjense en los antecedentes clínicos de cuando les pongan un caso clínico. Aquí tenemos un ejemplo de un niño pues, que tuvo una hemorragia intraventricular. ¿Qué es lo que se podría llegar a ver? Bien, la clínica. Hablando ahora sí bien de cosas muy severas, acuérdense, a la hemofilia le gustan las articulaciones, porque son zonas de traumatismo fisiológicas. Entonces vamos a tener las hemartrosis, que es la acumulación de sangre en las cavidades articulares. ¿Dónde principalmente? En las rodillas. Otro signo clínico, hematomas de muy fácil aparición.
Por ejemplo, ahorita que estoy sentado aquí y tengo mi escritorio enfrente, si me llego a poner los codos de forma muy repentina en la mesa y tengo hemofilia, eso podría desencadenarme un hematoma. Y otra cosa, aquí no hay petequias, todo va a ser grande. O vamos a tener las articulaciones llenas o vamos a tener unos moretones gigantes, ¿vale? Entonces aquí no hay petequias. El diagnóstico. El diagnóstico aquí es súper importante, tanto en hemofilia como en enfermedad de von Willebrand. Si tenemos a un paciente que tiene problemas hemorrágicos y las plaquetas están bien, siempre tenemos que pedir factor 8 y factor de von Willebrand. De igual manera, si es hombre o mujer, siempre se piden los dos. Y de laboratorios, fíjense en que el tiempo parcial de tromboplastina va a estar alargado. ¿Por qué? Porque es un problema de la fase fluida de la coagulación o de la cascada de la coagulación, ¿ok? Que es la vía intrínseca en esta parte del TTPA. Eso sí se los van a preguntar. Si les ponen un caso clínico de un niño y ya ustedes se dan cuenta de que es hemofilia o von Willebrand, pidan estas dos cosas. Me acuerdo que en el examen yo me di cuenta de que era un paciente con enfermedad de von Willebrand, pero yo nada más le puse, voy a pedir un factor de von Willebrand, ya no necesito esto aquí, porque es sumamente claro que es un factor de von Willebrand, estamos hablando de una mujer, y nos lo puso mal, entonces tienen que poner los dos siempre, factor 8 y factor de von Willebrand. O sea, eso independiente de lo que pensemos que es, o sea, Ajá, tenemos que estudiar todo, tenemos que ver cómo está toda la coagulación, toda la factor hemostasia. 8 y factor Willebrand. Ok. El tratamiento. Aquí vamos a tener dos escenarios. Un tratamiento donde nos llegue un paciente estable y uno donde andemos con emergencias. Si nos llega un paciente y nosotros sabemos que es von Willebrand y ya somos hematólogos, tenemos que darle un hemoderivado, pues que va a ser, si le falta el factor 8, darle el factor 8. ¿Qué tanto se le puede dar? De 25 a 30 unidades internacionales, 2 veces por semana. De 2 a 3 veces por semana. Si es un paciente muy grave, podemos darle 2 a 3 veces por semana y esperarnos un mes y así. Entonces, todo esto va a depender de qué tan grave esté nuestro paciente, pero de así, a grosso modo, si en la hemofilia falta el factor 8, pues le damos factor 8. Ahora, suponiendo que en caso de emergencia estemos en un hospital y nos llega un paciente con diagnóstico de hemofilia y no tenemos factor 8, aquí tenemos que recurrir a una segunda alternativa, que son los hemocomponentes, los que les había dicho. Entonces, de plasma congelado fresco, tenemos que sacar un crío precipitado. Eso le tenemos que dar a nuestro paciente en hemofilia en caso de emergencia si no hay factor 8. Un crío precipitado. ¿Se acuerdan por qué tiene el crío precipitado? Tiene factores de coagulación, ¿no? Ajá, el crioprecipitado, o sea, cuando tú tienes plasma fresco congelado, estas proteínas en el frío van a salir a luz. ¿Y qué nos van a salir? Aquí lo tenemos. Factor 8, factor antihemofílico A. Tiene un 50%, entonces un crioprecipitado sí le va a tirar mucho al paro a un paciente que esté teniendo una hemorragia hemofílica en una emergencia y si no tenemos factor 8. Y Willebrand. Entonces, si en caso de emergencia, den crioprecipitados. Entonces, ¿quedó claro lo de las hemofilias? Excelentemente claro, mi CEO. Vale. Este es un parcial corto de enfermedades. Ya vamos con la última enfermedad, que se puede padecer mucho la hemofilia, pero ahí van a ir unas claves para identificarla y no confundirnos. ¿Se salió alguien? Ah. La vela tiene la mano arriba. Hija, habías dicho que no, o sea, pero no, y el otro 0.1% que sí puede dar en mujeres, ¿por qué es o qué? Ah, el que te había dicho, Es de que que era el muy rápido, 99.9. Inmunosuprimidas. o que no lo escuché bien, ¿en cuál? ¿En quién les puede dar hemofilia en mujeres? Sí. Ah, lo que les he dicho, de que ya ven que el gen que nos va a producir el factor 8 está en el cromosoma X, pues las mujeres tienen dos cromosomas X. Si uno falla, le tira paro el otro.
Pero si por alguna extraña razón también hay problemas aquí en el otro, pues sí se puede llegar a ver cuadros de hemofilia, muy ligeros a comparación de los hombres, pero son casos extraordinarios. Tendrá que ser gente con muchos problemas genéticos en los dos cromosomas X. Ok, ok. Va. Bien. Ahora vamos a empezar con la enfermedad de von Willebrand. Aquí también nos referimos a una diátesis hemorrágica, o sea que estas personas están propensas a tener sangrados, hemorragias, pero aquí, en vez de ser problemas de la coagulación, eh, va a ser por una falta, una deficiencia o mal uso de la proteína de von Willebrand, que básicamente es una proteína de anclaje pues, para las plaquetas. Aquí hay algo muy curioso, la enfermedad de von Willebrand va a afectar tanto hemostasia primaria y secundaria, pero principalmente va a ser la primaria, ¿ok? Ahorita les digo por qué. La etiología también va a ser una enfermedad genética. Esto va a ser por una mutación en el cromosoma 12, específicamente en el brazo corto. Este brazo corto nos va a producir pues esta proteína de anclaje, pero al haber problemas, o no puede haber mucho von Willebrand o puede estar dañino, o así medio malo. Entonces, esta era una pregunta de Lenar, que en cuál cromosoma estaba la enfermedad de von Willebrand, pues es en el cromosoma 12. La epidemiología. Aquí es la diátesis hemorrágica hereditaria más común. El von Willebrand va a ser más común que las hemofilias. Entonces, tomen eso en cuenta. Aquí, a diferencia de la hemofilia, va a ser igual tanto en hombres como en mujeres. ¿Por qué? Porque el problema aquí no está en los cromosomas sexuales, está en los cromosomas somáticos, en el cromosoma 12. Todos tenemos cromosoma 12. Entonces, me puede dar tanto a mí como a una mujer o cualquier persona. ¿Ok? Entonces, si en el caso clínico les llegan a poner que aquí hay una mujer que tiene problemas de hemorragia, piensen en von Willebrand. Miren, la enfermedad de von Willebrand los podemos ver de dos formas. Si se debe a un problema cuantitativo o a uno cualitativo. ¿A qué se refiere cuantitativo? Nos referimos a cantidad. Quiere decir que falta el factor von Willebrand. Quiere decir que si yo debo tener 10 proteínas de von Willebrand, tengo 5. Y en el caso del cualitativo, sí está la proteína, pero no funciona de manera correcta. O llega la Adams 13 y la rompe así de bien rápido, o dura muy poco. A eso se refiere cualitativo en cuanto a la calidad de este factor. Esta es la clasificación de la enfermedad de von Willebrand. Hay 3 tipos de enfermedad que se han descrito actualmente. La tipo 2 está muy subdividida, pero en realidad estas son más que nada como teóricas, no se ha comprobado. ¿Qué se tienen que aprender aquí? Que la tipo 1 es la más común. Quiere decir que hay un déficit cuantitativo del factor de von Willebrand. ¿Qué quiere decir? Que los que tienen tipo 1 les faltan proteínas de anclaje. Que si deben de tener 10, tienen 5. Por así poner un ejemplo muy burdo. La segunda más común es la tipo 2, en la que hay un mal funcionamiento de la proteína. Y la tercera más común, pues ya es la tipo 3. Entonces está bien fácil acordarse. La tipo 1 es la más común, en segundo lugar la tipo 2 y en tercer lugar la tipo 3. Así se van a acordar. ¿Qué síntomas se pueden ver? Miren, del 1 hasta el último tipo del 2 van a ser síntomas muy leves. No va a ser un cuadro muy aparatoso y muchas personas llegan a vivir con esta enfermedad y ni siquiera se dan cuenta. Si llegamos a tener un caso de una persona que tiene tipo 3, ahí como pueden ver es una deficiencia completa. No va a haber nada de tapón plaquetario. De hecho, aquí ya se podría hacer un diagnóstico diferencial de hemofilia. Pero no se preocupen. Siempre en sus casos clínicos en el examen les van a poner la tipo 1, porque es la que más predomina. Si nos vamos aquí a la epidemia, la tipo 1 predomina en el 80% de todos los casos. Y la tipo 2 el 7 y un 3. Quiere decir que la mayoría o todos, o si alguna vez llegan a ver un caso en la vida real de esto, piensen que es un tipo 1, alguien al que le faltan proteínas, que no se están produciendo en la cantidad correcta. Bien, aquí sí es importante echar un poco de fisio
porque nos va a ayudar también a entender el tratamiento y por qué la enfermedad de von Willebrand nos va a afectar tanto a la hemostasia primaria como a la secundaria. ¿Dónde se va a almacenar y a producir este factor? Va a ser en dos lugares, en la médula ósea, en el megacariocito, que es el precursor de las plaquetas, y en segundo lugar, en el endotelio. En el endotelio de nuestros vasos sanguíneos hay algo que se llaman cuerpos de Weibel-Palade. ¿Qué son estos? El endotelio tiene unos gránulos que aquí los ven de color rojo. Ahí en esos gránulos de color rojo se está almacenando y produciendo el factor de von Willebrand. Como ya podrán ver, ya hemos visto a lo largo del tiempo, el endotelio es muy especializado. No nada más va a producir factores de la coagulación o el óxido nítrico para la vasodilatación, sino que también participa en la regulación de la hemostasia. Miren, aquí tenemos cómo funciona esta enfermedad. Vamos a ver primero aquí, que es la hemostasia primaria, aquí la parte de la izquierda. Hubo un daño, entonces tienen que llegar nuestras plaquetas a adherirse, pero estamos en un caso de von Willebrand, quiere decir que estas proteínas de aquí no van a existir. A ver, déjenme le borro. Estas de aquí, estos piquitos, es el factor de von Willebrand. Entonces, si no hay, no va a haber un correcto anclaje para plaquetas. Hay plaquetas, pero no pueden llegar al tapón plaquetario a anclarse. ¿Ok? Por eso afecta más que nada a la hemostasia primaria. Y de forma muy secundaria, aquí en la parte 2, también el factor de von Willebrand, aparte de ser una proteína de anclaje, también ayuda a que cuando el factor 8 anda suelto, no se descomponga, porque solo puede ser descompuesto por enzimas. Entonces también cubre mucho a los factores de coagulación, específicamente al factor 8. Por eso dicen que la enfermedad de von Willebrand va a afectar tanto a la primaria como a la secundaria. Pero ¿a quién más? A la primaria. ¿Quedó claro aquí lo de la fisiología? Sí, sí. Es por eso que les decía de que si tienen un problema de hemorragia, pidan las dos cosas, tanto el factor 8 como este factor, porque acuérdense que von Willebrand y factor 8 van de la mano para que no todo esté de forma correcta. Ahora sí, vamos con la clínica. Aquí la clínica lo tienen que tener bien en cuenta para que no se confundan o se queden pensando de que era una hemofilia o era von Willebrand. Entonces hay que tener muy bien en cuenta también los antecedentes clínicos. Otra vez, vamos a tener un antecedente clínico pues de una hemorragia prolongada. Cosa muy común que a lo mejor a un niño al que tenía una carie y le llegan a quitar las muelas, el odontólogo se dio cuenta de que no dejaba de sangrar, que había una hemorragia prolongada. Y si buscan en artículos es muy común mencionar que von Willebrand está relacionado con problemas odontológicos. Como es más común que la hemofilia, por eso hacen hincapié en eso. Cuando llegan los niños y les hacen una intervención, notan que sangran mucho. Y otra cosa bien importante, en el caso de las mujeres, van a tener familiares que les van a decir es que han tenido hiperpolimenorrea o mucha menorrea hasta llegar a la menopausia. Y estas pacientes también pueden llegar a tener este problema ginecológico. Por eso hay que tener bien en cuenta eso de que si en un caso clínico les ponen de que una paciente que sangra mucho en su ciclo menstrual y que su mamá y su abuelita también, hay que pensar en esta enfermedad. Ahora sí, ¿cuál es la clínica? Aquí, a comparación de la hemofilia, el sangrado va a ser en los lugares otorrinolaringológicos, donde epistaxis, en la nariz, en la zona de la región bucal, en las encías, en las gingivorragias, vamos a tener heridas cutáneas de que se cortan con un cuchillo por accidente o con un papel que no dejan de sangrar por 15 minutos o que recurren, también es un signo característico. Otra cosa es que va a haber hematomas muy notorios y pues la hiperpolimenorrea en las mujeres. Si ya de plano les ponen que es una mujer y que tiene hiperpolimenorrea y que sus familiares también, ya pongan que eso es la respuesta. Si se fijan, a la hemofilia le gustan más las articulaciones a comparación de von Willebrand. Von Willebrand es más controlado. Es lo que iba a preguntar. Por ejemplo, no se puede presentar una hemartrosis en un von Willebrand. Sí, en el tipo 3, donde hay una completa deficiencia de este factor. Como habíamos visto, es más común la tipo 1 y la tipo 2. Sí tienen von Willebrand, pero un poquito menos de la cantidad de los que deberían, pero sí les sigue sirviendo. Es por esto que
Muchas personas no se dan cuenta de que tienen von Willebrand hasta que a una de sus hijas se lo detectan o así. Y entonces en el 3 para descartar, por eso también pidieron los dos, el factor 8 y el Y el factor von Willebrand. De todas maneras, como vimos, von Willebrand cuida el factor 8, entonces tenemos que tener bien en cuenta que todo esté en orden o ver qué tanto le falta a uno, qué tanto le falta a otro. Diagnóstico, pues ya saben, si hay hemorragias y no hay trombocitopenia, pedir factor 8 y von Willebrand. Tratamiento. El tratamiento se lo van a preguntar sí o sí. ¿Cuál es el tratamiento? Es este fármaco que se llama desmopresina. Ya han escuchado de la desmopresina, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se acuerdan en cuál enfermedad también se daba? En una anemia, ¿no? No, en otra. Algo que no tiene nada que ver con hemato. Ah, no. De hecho, una vez el doctor nos preguntó el de taller y les dije, eso también se ve en von Willebrand, ese fármaco. Para hepato... ¿Algún problema patológico? Es para unas personas que siempre tienen mucha sed y orinan mucho. Diabéticos. Diabéticos. Sí, era para la diabetes insípida. Originalmente, la desmopresina se descubrió como en los 60 como una hormona antidiurética. Entonces, realmente se utilizaba para la diabetes insípida. Después se dieron cuenta de que como reacción adversa, cuando la desmopresina andaba por el torrente sanguíneo, estimulaba al endotelio para producir este factor, el von Willebrand, ya que en el endotelio ahí se guarda. Entonces se dieron cuenta de que forma transitoria aumentaba este factor y que le podían dar para esta enfermedad. De forma de dosis, sí lo tienen que tomar muy seguido, porque la desmopresina no te va a subir así varios días el von Willebrand, lo hace de forma transitoria. Se tiene que tomar estas cantidades por 3 veces al día. Principalmente, ¿verdad? Obviamente el tratamiento aquí no se los puse tan complicado en la posología. Por lo principal es saber qué se da, que es la desmopresina. Que no se les olvide. Ahora, a lo mejor, como vimos tantas cosas que sangran o qué es en cada cosa, aquí les puse como un mini resumen de tips que tenemos que ver para no confundirnos en el examen de qué poner. Ahora, tips. Trombocitopenia inmune primaria. Están todos manchados de púrpura. Nos van a poner que un niño llegó y que llegó con púrpuras en los brazos, en las piernas, con petequias o así. Entonces, esto es característico de esta enfermedad, de la trombocitopenia inmune primaria. En el caso de la hemofilia, a la hemofilia le gustan las rodillas, porque cuando van caminando, se les empiezan a congestionar. Otra cosa, que es solo ese nombre, aquí, sin complicárnoslas tanto, en su examen, si ponen a un hombre, piensen en hemofilia o von Willebrand, vayan descartándolo, pero si ya les ponen que hay edema en rodillas, ya es hemofilia. En el caso de von Willebrand se relaciona mucho con trastornos ginecológicos, como la hiperpolimenorrea o la metrorragia. Entonces hay antecedentes de menorragia familiar también. Así que sí les quedó así bien, bien claro todas las enfermedades, así de que no se les confundan. Ah, papita, hijo. Aparte, Vale. yo pienso que otro punto para el Bon Willebrand es que si ya están hablando de mujeres y hiperpolimenorrea, descartas la hemofilia, ¿no? Ajá, y ya te quedaría decidir si es una trombocitopenia inmune primaria, un tip, o el von Willebrand. Pero pues como vemos el tip, la trombocitopenia Mancha, inmune quedan todos manchados. Y sí. aquí en von Willebrand es más discreto. Creo que es la más discreta de todas. O por ejemplo, si aquí les ponen que un niño de 5 años lo refirió a pediatría, pero no tiene antecedentes de importancia, sino que de repente así quedó todo manchado, también piensen en esto.